Seguimos turno tarde, radiomaspilar.com.ar, FM 88.9. Son las últimas horitas de esta Feria del Libro que se hizo y que se armó hace ya 10 días. Acá estamos, 10 de junio, última parte de esta transmisión en vivo, sin parar desde el sábado pasado, que estamos todo el tiempo acá en el stand de la radio. Y nos visita mucha gente y vamos a hacer un cierre muy particular porque se vinieron desde Virrey del Pino. La gente que nos acompaña se vino desde allá en este domingo para contarnos, ya lo ha hecho en varias oportunidades a través del teléfono Jorge Recanatini, que nos acompañaba y nos va a seguir acompañando cuando puede, cuando el tiempo lo permite, en cada ocasión por teléfono a través de la radio, y esta vez acá, en persona, acompañado por Carlina, que nos vienen a contar qué hace la Fundación Nombre Largo. La fundación que, su fundador es Pedro Romaniuk. Ustedes recordarán a este gran maestro y ellos nos van a contar, para aquellos que no lo conocieron o para aquellos que tienen alguna duda sobre quién es Pedro Romaniuk. Bueno, acá lo tenemos a ellos dos, a Carlina, a Jorge, bienvenidos. Y a ver, a contarnos, ¿por qué se vienen hasta acá? Primero, buenas tardes. Bien cerquita del micrófono, así nos escuchan. Buenas tardes y gracias por tu gentil invitación. Siempre estás difundiendo las cosas que hacemos en la Fundación. Bien cerquita, si no, ahí está. Ahí va. Bueno, ahora perfecto, sí, ahí ahora está. Sí. Bueno, la Fundación, ¿cómo se llama? ¿El nombre completo era? La Fundación es el Instituto Cosmo Biofísico de Investigaciones, que fue creado hace muchos años por el profesor Romaniuk con otras tantas personas, pero él fue realmente el más destacado, y lo esencial aquí es que él comunicó, porque fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini, aquel visionario que en algún momento tuvo la posibilidad de entregarle a la humanidad una cantidad de información que hasta acá se viene cumpliendo toda. Bien. Pedro Romaniuk, las últimas imágenes que tenemos de él, así a los que nos vemos la tele y demás, es un gran reportaje que se vuelve a repetir una y otra vez en YouTube, y que si ponemos Pedro Romaniuk aparece ese reportaje que le hicieron en Crónica. Sí, el famoso del pueblo quiere saber. Claro, exactamente. Es muy controvertido, porque de hecho el conductor tenía que actuar de abogado del diablo. Exacto. Y lo maltrató bastante. Después lo llamó en forma personal y le pidió disculpas. Pero bueno, en ese momento, como todas las personas que rompen cristalizaciones en los conceptos, fue una bomba. Lo cierto es, como dato, el que ha tenido la oportunidad, como me ha pasado, de estar en la casa de él, estar sentado hablando con él, y él decirme, bueno, en ese lugar donde vos estás sentado, ahí se sentó Neil Armstrong, aquel que está en discusión si bajó o no bajó la luna, pero hizo todo el espectáculo de ir a la luna y ser el primer humano de la época moderna. El hombre en la luna. Claro, J.J. Benítez, el autor de la saga de Caballo de Troya y de tanta investigación sobre el tema OVNI y otros más. Jiménez del Oso, que uno de los fundadores de revistas muy importantes de estos temas en España. Y así una lista impresionante de personalidades que hacen que te sientas incómodo en ese lugar, porque decís, sí, que te lo diga así. Claro, justo acá en esta sillita uno está. Lo cierto es que la Fundación, a los cuales algunos piensan que está sin actividad, estamos con muchas actividades. Pero estamos tratando de seguir el sendero que el profesor Romaniuk marcó y que marcó Solari Parravicini. En primer término, porque sostenemos desde hace muchos años, no estando ya él, que al tema extraterrestre no se lo puede llamar fenómeno ovni, no es un fenómeno. Son eventos que a algunas personas les pasan. Para los que estudiamos el tema, mientras más vamos al pasado, como alguna vez te lo dije en alguna entrevista que nos hiciste, más pruebas puedo acumular respecto de esas visitas y las acciones y cómo cambiaron distintos momentos de las humanidades en las distintas partes del mundo. Lo importante de todo esto es decir, bueno, si vamos a hacer una síntesis, el tema OVNI obliga forzosamente a replantear nuestra propia humanidad. ¿Qué estamos haciendo como conjunto humano?
qué pasa con los buenos valores de los seres humanos, por qué estamos permitiendo que la desvalorización nos gane en todos los sentidos, y es a dónde estamos yendo. Necesariamente eso desemboca en un análisis personal. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Estoy desarmónico? ¿La desarmonía la logré en un instante o fueron años los que me llevaron a estar desarmónico y eso se manifiesta ahora en mi cuerpo físico de diferentes maneras? Entonces, una de las últimas palabras en el último reportaje largo que le hicieron al profesor Romagnol, él dice: ¿de qué sirve ver un disco volador? Lo que sirve es tratar de comunicarse, por qué vienen, cómo tenemos que interactuar, qué debemos mejorar. Trasladando esa pregunta al ámbito personal, es decir, ¿a qué vine yo? ¿Simplemente a hacer una cantidad de etapas de mejor o peor manera? ¿O en realidad tengo que brillar? Sostenemos en la Fundación que todos los seres humanos somos seres de luz viviendo esta experiencia y no al revés. Entonces, de alguna manera tenemos que redescubrir nuestra esencia, ponernos en contacto con ella. El programa de la Fundación ahora está dirigido a eso, a que las personas que han logrado un desmejoramiento, una desarmonía, vuelvan a tomar conciencia, y le ofrecemos un programa donde a la mañana se desarrolla algún tema que permite evaluar, y uno va viendo qué tan desacomodado está respecto a lo que se va dando. Luego de un periodo de descanso se pasa a una etapa donde se hace un trabajo de prearmonización, y luego pasamos a nuestro laboratorio psicotrónico piramidal. Que eso no se puede trasladar, hay que hacerlo ahí en No el se lugar. puede trasladar, ahí la experiencia es vivencial, y la cantidad de energía que tiene el lugar tampoco la podemos trasladar. Personas que han venido de Machu Picchu, la gente que está regularmente viviendo en Capilla del Monte, que ha venido en otra época a la Fundación y que viene ahora, refiere que sienten mucha energía, y eso es lo que no se puede encontrar en Internet, en Google. Información, sí. Hoy tenemos ahí vamos a entrar después. La gran biblioteca de Alejandría a ver si sirve, Nueva. claro, a ver si sirve o no sirve esto de los manuales y las guías y los tips que aparecen en las redes. Carlina, ¿cómo llegaste a la Fundación? Bueno, ¿conociste a Pedro? Tardes. No, solamente a través de videos. Ajá. ¿Sí? ¿Cuándo falleció Romagnol? Y ya va para 7 años. 7 años, qué bárbaro. Sí. ¿El último reportaje? No lo tengo presente, pero tiene que haber sido de casi 8 años atrás. O el 17 partió. En la casa era, ¿no? No, fue en la Fundación. Ah, en la Fundación. Fue un reportaje de el completo, 2 horas y pico, en el ámbito de la Fundación. En la Fundación. Sí, sí. Recuerdo las imágenes, pensé que era como la casa. Sí, aunque te parezca mentira, eran ámbitos bastante distintos. En la casa te encontrabas con Pedro el ser humano, y en la Fundación te encontrabas con Pedro el que tenía una misión que cumplir. Ajá, bien. Carlina, ¿cómo llegaste entonces a esta fundación? Buscándome, ¿sí? Había escuchado mucho tiempo atrás, y por X razón nunca se daba de llegar, hasta que un día me acerco, por curiosidad, ¿no? Y buscando algo más. Me impactó el lugar por la amplitud, por el alejamiento. O sea, vos ingresás y es como que estuvieras en otro espacio. ¿Pero por qué? Por los pájaros, árboles, por un montón de razones. Y me fui quedando, intentando adquirir más herramientas para autoconocerme. A ver, ¿y por dónde empezaste? ¿Qué pediste? ¿Por algún taller, alguna charla? Sí, lo que recuerdo específicamente, las charlas que se daban, Uh-huh. sí, y en algún momento se promocionaron unos talleres, y había un taller que constituía
de sábado y domingo de activación de la piñal. Ujú. Entonces, como estaba interesada en eso, me anoté y esperé hasta la fecha que se diera. Y al año, eso fue en diciembre, y al Sí. año siguiente ya ingresé, vamos a decir, consecutivamente los sábados Ajá. en la preparación, escuchando las charlas, haciendo intercambio de opiniones y demás. Y a ¿Sí? partir de ahí te quedaste. Y de ahí, a partir de ahí me quedé. En determinado momento se programó un viaje en que fuimos a Capilla, Ajá. que tuvimos experiencias en conjuntos e individuales, y bueno, se vivió una experiencia que, más allá de que como individuo uno la puede vivenciar todos los días, como consecuencia de su trabajo, de su interés por conocerse, que puede ser a través de meditaciones o lo que sea, al unirnos nos potenciamos al otro y el otro nos potencia a nosotros. Por eso es tan interesante el grupo, Claro. la dirección de objetivo, Ujú. ¿sí? Bueno, en ese viaje tuvimos una experiencia que ahora no viene al caso compartir, pero también la experiencia de la integración, de encontrar a tus pares, de no sentirte tan distinto Claro. en el grupo familiar. Muchas veces, o por desconocimiento o por miedo, no entienden o no quieren Es que vos. difícil, ¿no? Es difícil, sí, claro. y más cuando tenés hijos y demás, como que te quieren absorber, ¿viste? Claro. Entonces, Aquí vas a ver ovnis con la fundación, te dicen claro, los pero chicos. aparte, ¿por qué cambiaste ahora? Claro, ¿qué te ¿Entendés? agarró ahora? ¿Qué tenés estás que- buscando? ¿Por qué te sentás y estás tanto tiempo quieta? ¿Te pasa algo? Claro, ¿te pasa algo? No, sí, me pasan un montón de cosas, me estoy encontrando, ¿no? Después de haber cumplido como mujer roles de esposa, de mamá, cuando llega un determinado tiempo que tus hijos ya se ocupan de su propia vida, ¿sí? Entonces tenés la gran oportunidad de ocuparte de vos mismo. Y no deprimirte. No, para nada, para nada. Hay mucha gente que sí. Sí, eso ¿no? sucede, pero en lo personal creo que cuando vivís adosado o vivís la vida del otro, ¿no? Cuando vos empezás a plantearte desde mucho tiempo antes qué estás haciendo acá, quién sos, para esto solo vine, ¿entendés? Son voces interiores que yo supongo que debe ser inconsciente, el alma que intenta comunicarse con vos, como diciendo despertá, ¿viste? Lo importante es escucharlo. Eso, y animarte a moverte del lugar de comodidad, de la categoría que tenés, de los títulos madre, abuela, exmujer, como quieras llamarlo. Y bueno, y me fui quedando, ya te digo, muchas veces se cree que uno cae en un lugar común cuando dice llegué y me enamoré. Sí, me enamoré no sé si de la posesión del lugar, de lo que representa y de mis compañeros. Algunos los amo individualmente y otro tipo de amor es el grupal, o sea, qué espacio integro, qué comparto con ellos. Entonces, aparte del hecho de no sentirte tan a la deriva, porque mayormente todos estamos buscando lo mismo los que estamos en este tipo de grupos. Ajá, bien. ¿Sí? Y hay que ir sorteando cosas humanas, comunes, hasta poder encontrar lo otro. ¿Te hicieron cambiar de dieta? ¿Te hicieron No. dejar tu vida cotidiana? No. ¿Tuviste no. que renunciar a mucho para No, poder yo sumarte? lo a la canjeé en todo caso, de forma consciente, Ajá. porque elegí, ¿sí? No soy muy fácil de que me hagan cambiar. Yo no he hecho
las tintas a otros, sino que me hago cargo y responsable de los errores y también de lo que de alguna manera fui adquiriendo y me hace feliz, me hace sentir más completa. ¿Le ¿Sí? sirvió a tu familia? A todos. Ahora todos piden asistencia, todos me han aceptado. Mis nietos se sienten mal por X razón y llaman por teléfono ellos, abuela, ¿me ayudás? ¿Y cómo lo ayudás? ¿Cómo ayudás? Y yo creo ¿En que qué momento, en qué situación te llaman pidiendo auxilio? ponele que le duele la cabeza. Ajá, o que bien. se Yo cayó llamaba a el mi cebo. abuela que me dolía la cabeza Sí. y mi abuela dice, bueno, deja que yo ahora te curo el mal de ojo, por ejemplo. Bueno, yo no lo hago así. Le digo, bueno, ponete en tal postura, respirá, ¿sí? Para que ellos vayan adquiriendo el hábito de recordar. O sea, la posibilidad, creo un espacio, ¿sí? En donde ellos puedan encontrarse a sí mismos. Entonces le digo, vos ponete así, cerrá los ojitos, respirá, vamos hablando, le digo, y bueno, yo ahora estoy haciendo tal cosa, y más que nada la base de todo es la energía amorosa y el deseo de que el otro esté bien. Claro. ¿Sí? Y nosotros emanamos energía. Somos seres electromagnéticos, por lo tanto, vos, yo, todos nos interrelacionamos y estamos haciendo una lectura, un intercambio energético, ¿sí? Y bueno, y así se han ido acostumbrando, ¿sí? Y yo he ganado un lugar diferente, ¿sí? Además de todos los otros títulos. Claro, que me siento más cómoda. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y sigo buscando, no me puedo quedar quieta, pero yo creo que es este camino lo que hace es ir completándote, y es apasionante, la rutina se termina, el aburrimiento desaparece, aún estando totalmente sola, porque siempre estás en plan de investigarte, de probar distintas cosas. Y lo que te resulta a vos, después lo compartís con el otro. Y ves maravillosamente que le resulta mejor que a vos. Y ahí viene la satisfacción, ¿no? De sí, todo el camino sí, hecho. Sí. Aparte el incentivo, Ajá. ¿no? El incentivo para poder seguir avanzando. Bien, 11 30 05 76 45, y si no estamos en Face en vivo, también pueden ser las preguntitas por ahí, todos los que nos están mirando, ahí están las cámaras, así que pueden hacer todas las preguntitas. Estamos con Jorge y con Carlina, que son de la fundación cuyo fundador es justamente Pedro Romaniuk. Y algunos creen que Pedro Romaniuk solo hablaba de extraterrestres, contactos y todo eso. ¿Las pirámides de dónde vienen? ¿De dónde salieron esas pirámides de las que hablaba él? Están ligados, los dos temas, extraterrestres y pirámides están súper ligados. Pero más allá de eso, en algún momento la preocupación del profesor Romaniuk y de mucha gente, porque él integró el Instituto de Biopsicosíntesis que dependía de la Universidad Kennedy. Es más, hay gente que no sabe, el primer congreso de parapsicología en la República Argentina se hizo en la Universidad de Morón. O sea, hubo un tiempo en el cual el ámbito académico investigaba abiertamente, como lo hacen en otras universidades en el mundo. Sí. Después algo hizo que se dejara de investigar. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos tenido un contenedor universitario, tendríamos alguna licenciatura, una diplomatura, claro, en un ámbito formal. Hemos estudiado, pero aleatoriamente, a veces de acuerdo a cómo los temas que te van llegando te obligan a aprender como para poder comprenderlos. Pero conforme investigas más la historia, más te das cuenta de que hoy tecnológicamente hay cosas que no podemos no solo superar, no nos podemos ni siquiera igualar. Entonces, ¿qué tecnología había en la antigüedad para lograr proezas materiales que hoy no se pueden? Claro. Entonces, eso en parte es lo que te abre la cabeza, y cuanto más investigas para atrás, es decir, cómo los incas hacían operaciones de cerebro, trepanaban
el cráneo, ponían dentaduras postizas, se han encontrado momias incas, y mientras más vas más para atrás y en los diferentes continentes, vas encontrando los vestigios tecnológicos. Por eso, cuando al doctor Oppenheimer, el padre del proyecto que dio la bomba atómica en los Estados Unidos y sus consecuencias nefastas, luego de Hiroshima y Nagasaki, le preguntan si esa bomba atómica era la primera de la humanidad, el tipo contestó, de la época moderna, sí. Entonces, ¿hay vestigios de eso en la historia? Sí. La gente que va a Mohenjo-Daro, al norte de lo que es actualmente la India, una ciudad que fue absolutamente devastada y tiene el mismo rastro de radioactividad que en Álamo Gordo, que es donde se probó la primer bomba, que la estallaron para ver si funcionaba. Entonces, tenemos la misma radiación, que es de pronto cercana a la que encontramos en Chernobyl. A pesar de que pasaron muchísimos años, en Chernobyl todavía el nivel radioactivo es muy alto. Entonces, mientras más investigamos eso, más investigamos nuestra humanidad, de dónde venimos, a dónde vamos, y eso nos obliga a revisarnos. Al revisarnos si estoy bien, no estoy bien. Entonces, investigando la energía de las formas, se encontró que la esfera, el cilindro o una pirámide son formas que permiten amplificar, no cualificar, amplificar. Desde un punto de vista constructivo, lo más sencillo de poder reproducir es una pirámide. Porque una esfera y colocarme en el centro de la esfera medio complicado. Es un poco complicado, en el cilindro también. Lo más fácil era la pirámide. Y de hecho, es una estructura sencilla de construir, porque si analizamos en cualquier registro bíblico, por ejemplo, las carpas en la antigüedad tenían esos techitos en forma piramidal. En el país vivió un gran sabio, el doctor José Álvarez López, una de las personas que más sabía de pirámides en el mundo, y hizo muchas experiencias con rigor científico, porque era un científico, y una de las experiencias que hizo fue colocar en una mesa de laboratorio unos tubos con soluciones coloidales. Un coloide es el agua del Río de la Plata, que vos la agarrás marrón, es porque tiene partículas sólidas flotando en el agua, pero cuando vos las dejás que se estabilicen, se va el barrito al fondo y te queda el agua arriba. Claro. La leche también es un sistema de coloidal, por eso cuando se nos corta queda el suero. Y el tipo hacía precipitar con una sustancia y le tomaba el tiempo a ver cuánto tardaba en precipitar. A unos tubos arriba del laboratorio, adentro una jaula de Faraday, que es de cobre de alta pureza, y debajo de una forma piramidal. Lo hizo durante 2 años y repetía al año siguiente, de la primera experiencia, mismo día, misma hora, y si podía, mismas condiciones de laboratorio. Entonces llegó a una conclusión. Adentro de la jaula de Faraday tardaba 3 veces más tiempo en precipitar la sustancia coloidal, y abajo de la pirámide 7. Entonces, 7 veces. En la antigüedad la expectativa de vida era de 40 años, 50 los más ancianos. Lo multiplicás por 7, te da 350, edades bíblicas. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Porque toda célula biológica es un sistema coloidal. De hecho, el envejecimiento de nuestras células es la densificación por pérdida de líquido de esa célula. Por eso es tan importante hidratarse. Bien. Álvarez López y otros tantos más te hablan que en la naturaleza el agua, elemento constitutivo fundamental en este planeta, no se agrupa nunca tenés un H2O solito, siempre está 5 y tiene una estructura cristalina de pirámide. Si le tomás el ángulo a esa estructura y lo comparás con el de la Gran Pirámide en Egipto, es el mismo. Por lo tanto, concluyen que ese monumento de 2.300.000 bloques
es una escala gigante de una molécula de agua, fuente de vida en este planeta, y que contiene muchas medidas que son medidas muy importantes para nosotros, como el factor pi, el factor phi, representa un montón de valores y medidas. ¿Quién la hizo? Keops, no, en realidad no. Keops le puso un cartel con el nombre, como si a una avenida que ya está hecha le cambiamos el nombre, pero no la hizo. Lo cierto es que todo te lleva a investigar. Mientras más investigaba, más se daba cuenta que la acción piramidal tenía que ver sobre los organismos, sobre la sustancia inerte, sobre los seres vivos, cómo le puede mejorar las cosas, sobre los seres vivos, digamos, del reino vegetal, o sea, las plantas, los animales y demás. Y la conclusión es que una forma piramidal amplifica la energía, pero no lo califica. De hecho, estamos usando un micrófono, espero que mi voz no sea tan mala, pero si mi voz fuera mala, la amplifica. Si me pongo a cantar y tengo buena voz, una maravilla. Si tengo mala voz, es un desastre. Se amplifica el desastre. Se amplifica el desastre. Por lo tanto, en los programas que ofrecemos, el tema de la mañana es como que nos permite desarrollar un instante, un momento para tomar conciencia, para frenarnos, para decir quiero cambiar. Eso es lo que hacen los sábados, ¿no? Los sábados. A la mañana. Y a la tarde nos preparamos, sí, hacemos un trabajo para prepararnos, porque cuando estés adentro de la pirámide te va a amplificar como estés. De Bien. hecho, sí hay... ¡Ay, qué peligro! No, porque... Si estás mal y si estás desarmónico, ¿cómo haces para...? Y de todo ese proceso te sirve para... Uno se da cuenta que una persona viene y es una pila de nervios. Está bien. O está angustiada. O está angustiada, claro. ¿Está? Entonces, en ese caso... Si está angustiado, dentro de la pirámide se amplifica la angustia. Claro, pero no va a ir a la pirámide. Ahí va a ir está, a otra pirámide, un poco más pequeña, que actúa igual, con un grupo de personas que lo van a ayudar en forma personalizada a reequilibrarse. Bien. Hoy en el micrófono está Carlina, pero bueno, hemos venido varios y hay otras personas como Inés, que no quieren Enrique, amplificar su voz. No quieren salir a ningún lado. Bueno, se lo respetamos, pero trabajan en la armonización de una persona en forma puntual, bien, ayudándola. ¿Y cómo es este trabajo de armonización? En este caso... ¿Con qué herramientas, no? Se trabaja. Bueno, en este caso... ¿Pedro dejó esto también? Sí, de hecho las armonizaciones ocurren hace muchos años. Después otros que lo criticaron lo imitaron. Ejemplo, Fabio Serpa terminó siendo un gran armonizador, un tipo que aprendió mucho sobre el funcionamiento interno de las personas y ayudó a mucha gente, pero al principio lo criticaba hasta que entendió que es imposible que la humanidad cambie si no se arregla de alguna manera. Por eso las consignas en la Fundación empezamos hace 2 años, lograr la mejor versión de uno mismo. Y yo te pregunto, ¿cuándo logras la mejor versión de vos misma? Cuando estoy feliz. En realidad nunca, porque siempre puedes mejorar. Claro. Puedes ser más feliz. Es verdad. Bien. Y después dijimos, ¿basta con mejorar la versión? No, porque hay cosas que por ahí no funcionan. Entonces agregamos, hay que restaurar y renovar. Si lo pensáramos en un auto, yo tengo que arreglar tren delantero, frenos, carburación, y después digo, bueno, le cambio el tapizado, o sea, lo renuevo. Entonces, la mejor versión siempre estamos buscando, haciendo una reparación, una renovación, y eso desemboca que este año es un año especial, porque es un año 11, 2018 da 11, es un año maestro, o sea, un año de oportunidades. Carlina, que es una de las numerólogas de la Fundación, nos puede aportar algún dato más concreto de por qué es bueno aprovechar este año para iniciar o para profundizar los cambios personales. Bien, a ver, año maestro, 2018, Carlina. Bueno, primero quería retomar y contestarte una pregunta que hiciste, de que cómo una persona podía ingresar a la pirámide no estando positivamente. Primero que estamos un conjunto trabajando, en lo que vamos nosotros armonizados. Entonces lo que hacemos es, de alguna manera, aún intencionalmente, es subir la energía de la persona cuando ingresó.
Bien. Sí, porque para eso está, por ejemplo, primero hacemos un círculo que se saluda, que ya estamos haciendo una unión, ¿sí? Después se hace alguna oración, ¿sí? No religiosa, para que todos podamos participar, y después en el desarrollo de lo que llamamos taller, que se da una introducción a distintas herramientas que se pueden ir presentando, porque no a todos le va la misma herramienta. Claro. A alguien le resuena una cosa, a otro tema. Pero en esa unión, desde el que está adelante desarrollando esa introducción a esa herramienta, la persona tiene la posibilidad de, si tiene la buena intención de armonizarse, de recuperar su equilibrio, de ir equilibrándose justamente. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de todos. Claro. ¿Sí? Y muchos son más que uno. ¿Sí? Entonces, si hablamos de nivel vibratorio, sabemos que es así. Bueno, entonces se desarrolla, y después el hecho desde incluso cuando llegan, la forma de saludar, de recibirlos, de preguntarles cómo llegaron ahí, si hay alguna cosa llamada enfermedad que esté molestándolo, porque ellos mismos te comentan. Claro. Y lo que le explicamos que es a través de la desarmonización de su mente, de sus emociones, que se materializó, se manifestó en el cuerpo. ¿Sí? Desde ahí ya empezamos a buscar el bienestar. Bien. ¿Sí? Entonces, después pasamos, hacemos un break, compartimos si hay sol, qué sé yo, un mate, lo que sea, ¿sí? Tenemos un rato. Y luego pasamos a la prearmonización. Entonces vos te das cuenta. Si está en condiciones o no. Claro, si está en condiciones o no. Una persona que no puede ¿Tuvieron que decirle a alguien que no sí. Que no ingrese? Sí. Entonces, pero no es que se lo separa como si fuera algo la peste. feo. No, ¿entendés? Entonces se lo lleva a la pirámide más chica, se le da reiki y demás, hasta que para que esa persona vaya saliendo siempre en mejor estado, mucho mejor estado de lo que vino. Pero también se explica que esto no es mágico, que es un compromiso personal de querer hacer el cambio. Y una vez que salen de la pirámide, ya sea la que necesitó mayor cuidado o la otra, ¿no? Una vez que salen de ahí, ¿tienen ejercicios, tienen recomendaciones, tienen que tener un seguimiento? Se pasa algo que se denomina círculo de la palabra, A ver. que es donde las personas pueden manifestar que han experimentado. Porque si no es como que para algunos es impactante y tienen la necesidad de contar. Otros la de escuchar y después, como se diría en off, te dicen, a mí me pasó lo mismo. Pero bueno, el hecho de poder sentarse, charlar, después nos despedimos con un abrazo fraternal, y sí insistimos en que una sola vez no va a alcanzar. Claro. Esto es una especie de programa en el cual uno entra y que necesita una continuidad, si no, que yo un día haga ayuno no me soluciona absolutamente nada. Tengo que entrar en algún plan donde no sea tan extremo como un ayuno, pero me vaya un conjunto de pequeñas acciones me vayan modificando en X cantidad de tiempo. Esa es de pronto la idea rectora. ¿Y siempre se hace en ese lugar? Sí, porque como vos mismo lo dijiste, no podemos mudar, la pirámide, el laboratorio psicotrónico con acelerador fotónico. ¿Cuánta palabra difícil que me dijiste, Jorge? Psicotrónico, ¿por qué? La psicotrónica es el poder de la mente puesto en acción. Bien. Entonces, yo ahí voy, me siento y voy a trabajar sobre mí mismo, mi poder mental actuando sobre mí mismo. ¿Buscando qué? Mi mejor versión, restaurar, renovar. Luego, adentro tenemos un conjunto de cristales de cuarzo muy importantes. Estamos hablando de piedras que pesan 4 o 5 kilos algunas, muy importantes, cristales,
Cada conjunto está con un color, con una luz de color que se corresponde con los colores que corresponderían a los chakras, o sea, los centros energéticos del cuerpo humano. Entonces, las personas luego de hacer un trabajo, encendemos el conjunto de cristales, va pasando por debajo, ¿no?, de la energía, de cada color que va a ir recibiendo el centro energético que le corresponde, y finalmente sale y le ofrecemos un vasito de agua que está energizada dentro de la misma pirámide. Y luego salen afuera, se abrazan un árbol, están un ratito y armamos ese círculo de la palabra, que es muy importante porque hay gente que necesita decir que le pasó algo, que sintió algo, que se siente compartirlo, mejor. Claro. Compartirlo. Entonces le damos lugar a todas ese tipo de manifestaciones. Y bueno, ahí finalizamos el día y los invitamos a que regresen para seguir trabajando, porque cada sábado va a haber la base del día es una propuesta diferente. Como dijo Carlina, son distintas herramientas para lograr la misma intención y resultado. Bien, del otro lado se están preguntando cuánto cuesta esto. ¿Y cuánto me va a costar si tengo que seguir el tratamiento a lo largo de un año? A nosotros nos cuesta mucho, no estamos cobrando, por eso necesitamos de toda contribución voluntaria que puedan darnos, porque mantener esto es realmente muy difícil. El año pasado pedíamos una contribución de 400, 500 pesos y a todos les parecía horrible, era solo mensual, y hay meses de 4 semanas, hay meses de 5, realmente no es mucho dinero, pero dijeron que era un disparate y bueno, decidimos no hacer unas cuantas obras de mantenimiento que son realmente necesarias, pero podemos funcionar a pesar de ellas y no cobrar, pero estamos esperando de todos el aporte voluntario para poder seguir. Si no, vamos a tener que cerrar, pero sería una verdadera pena. Recordemos, esta fundación es Pedro Romaniuk, ¿no? La que abre las puertas, la que se lo pone al hombro y él es el que consigue sostenerla. Digamos que hubo muchísima gente que aportó muchísimo dinero en su momento y muchísimo esfuerzo. Esto no fue un esfuerzo de una sola persona, sino que él llevaba la voz cantante, pero para ser muy, muy honestos, un gran hombre como Pedro no pudo hacer su obra sin tener atrás una gran mujer. La esposa de Pedro, llamada Felisa, era un portento de ser humano, era el prototipo de esa abuela buena que todos aman y que ama a todo el mundo. Sin ella yo no creo que él hubiese podido hacer lo que hizo. Y mucha gente que aportó dinero, trabajo físico. Ese predio era un lugar de cardos de 1,5 metros de altura y hubo que desbrozarlo a mano. Lo primero que se hizo fue un baño y así se fueron haciendo cosas hasta lograr la estructura del quincho que tenemos, un quincho muy grande. Es un predio que tiene casi 1 hectárea. Tiene árboles en algunos casos de más de 30 años. O sea, es un lugar muy apacible, rodeado de lugares de casas quintas, también con mucha arboleda. O sea, es un lugar muy apacible y no fue elegido al azar. El profesor Romaniuk lo buscó primero la zona en un mapa y después arriba, la historia dice que arriba de un helicóptero por péndulo determinó que ese lugar era, y después empezó todo el camino para averiguar de quién era ese lugar. Claro, y hacerse... Claro. Personas muy importantes pasaron por al lado de Pedro Romaniuk, que algunas mencionaste cuando dijiste que estaban sentadas en ese sillón, que estuvieron con él. Y hay muchos otros que no se sabe y que consultaban al profesor. Era muy amigo del padre Mario, el de las manos. Hicieron un par de correrías juntos. Eran muy amigos y los dos eran de alguna manera cuestionados por algunos grupos de personas y tuvieron dificultades para poder trabajar. Pero sí, muchísima gente. A ver, Eri Bogdaniken, hace muchos años que yo estaba en el secundario y una profesora nos llevó a la casa de él. Había una carta de Eri Bogdaniken invitándolo a investigar la cueva de los Tallos. Ecuador.
en Ecuador. Estamos hablando de la época en que Däniken había escrito y ya había salido la película Recuerdos del Futuro. Eran momentos donde todo era pulmón, los investigadores no tenían ni medios ni nada que se le parezca, todo lo hacían con muchísimo esfuerzo. En esa época Pedro a su vez estaba desarrollando cámaras Kirlian acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque se buscaba ver de qué manera se podía identificar rápidamente cuál era el estado de situación de una persona y cómo a través de distintas terapias o propuestas, en este caso la de energía piramidal, sacar a esa persona de ese lugar de desarmonía y restaurarlo, pero de una manera más rápida. De hecho, él fue invitado y fue a Rusia. En Rusia lo doctoraron honoríficamente. Los rusos, que tenían otro potencial económico, siguieron todas sus indicaciones y han hecho grandes laboratorios piramidales donde hacen, no te digo sanaciones, porque no todos los casos se llegan, pero grandes cambios en forma masiva. Un poquito más adelante aparece también en Rusia un Taika Spirovsky, que el tipo hacía sanaciones a distancia y por televisión, en canales públicos. Y después la diferencia en que en Rusia, cuando encuentran un sensitivo, alguien que tiene alguna capacidad diferente, inmediatamente lo meten en una universidad, empiezan a investigar y ponen a científicos para ver por qué tiene el tipo tal o cual capacidad y le investigan. Esa es la gran diferencia respecto de otros lugares del mundo. Allá le dieron mucha importancia, pero bueno, le faltó tiempo, le faltó recursos y sí, el caudal de gente que lo consultaba, incluso del ámbito político, incluso yo tengo cartas de Monseñor Bergoglio dirigidas a Pedro. Y una cosa que me llamó la atención es que ya en esa época firmaba, hace muchos años, recen por mí. Terminaba así sus cartas. O sea, ha recibido y ha hecho consultas con muchísima gente y ha ayudado a muchísima gente. Por eso mucha gente colaboró siempre con él. Y a nivel mundial era reconocido porque él estuvo en Estados Unidos en el momento que se producen los grandes apagones en Nueva York. Él dio, junto con otros científicos, una explicación y eso le valió que lo echaran de Estados Unidos. Claro. Claro. Que lo echaran de muy mala manera y le dijeran que no podía volver nunca más. Pero en ese episodio, en el aeropuerto de George Fitzgerald Kennedy en Nueva York, en el área del aeropuerto había más de 200 aeronaves, sin radar, sin comunicación, ninguna chocó. Entonces, siempre estuvo con muchas personas importantes. Y de hecho, en ese instituto de biopsicosíntesis, ahí tomó contacto, conoció a Juan Moritz. Juan Moritz es quien más investigó, era de raíz húngara, era descendiente de húngaros, el tema de las cuevas de los tallos. Y se entendió muy bien con los indígenas del lugar, porque los indígenas de esa zona hablan magiar antiguo húngaro. A ver, explícamelo. Entonces, y bueno, han ido mucha gente que él conocía, y luego el centro de reunión o era el Instituto de Biopsicosíntesis o la Casa de Pedro. Claro. Entonces las experiencias ahí estaban al orden del día. Y a nivel país, a nivel nacional, la recepción por parte me nombraste la Universidad de Morón, por ejemplo, sí, ¿no? Y no me nombraste más instituciones o entidades. La Kennedy, que hizo ese instituto, que era como un anexo, sí. Pero después después ya todo entró entre comillas, en la marginalidad académica.
todo lo que tuviera que ver con parapsicología se investigaba fuera, con lo cual tenías buenos investigadores y serios y gente que decía que era parapsicólogo y qué sé yo. Chantas. Yo no sé si chanta, pero por lo menos gente que no está formada, que no puede explicar por qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Claro. O sea, cuando venía un tipo y me decía, yo soy parapsicólogo. Ah, perfecto. ¿Y qué fenómeno parapsicológico estás investigando? Bueno, yo hago destrave. No, eso no es. Un día vino uno y me dijo, yo me dedico a estudiar el fenómeno poltergeist, que es el de los fantasmas. Pero me cuesta tanto porque la película infrarroja. Ese era un investigador, porque me estaba dando datos concretos de cuál era el problema que... Claro. Hoy es muy fácil tener una cámara que filme en infrarrojo, muy fácil, pero en aquella época no, dependías de una película que no se conseguía, que era carísima, que se arreglaba diferente, y si le habías cerrado, perdiste la plata, o sea, todo era distinto. Incluso la cámara Kirlian requería un revelado especial para ver el resultado de... Ahora pones el dedo y una pantalla de computadora te da la imagen, simplemente la grabaste y si querés la imprimís. Claro. O sea, esa es la diferencia. Creo que en esta época Pedro hubiera hecho muchísimas más cosas con la tecnología de hoy. El alcance que, claro, nos vale. Es mucho más fácil de tener cerca. Muchísimas gracias por haber estado. Así que si vamos a tomar alguno de los talleres o los cursos, a contribución. En realidad no tienen estructuras de talleres, sino tienen estructuras de jornadas. Jornadas, bien. Y estamos preparando para este año algún viaje al interior, un viaje también iniciático, en este año que no pudimos charlar con tantos temas, este año 11, este año maestro. Bien, año maestro. Entonces va a ser un viaje que ya lo vamos a publicar por nuestro Facebook, donde estarán invitados. Obviamente eso tiene un costo como cualquier viaje, sí, a un lugar de los tantos que hay en la República Argentina que energéticamente y esotéricamente son muy importantes. Si hay alguna persona, algún joven, sobre todo los jóvenes, ¿no? Hay chicos de 12, 13, 15 años que tienen que son sensitivos, como le dicen en algunas ocasiones, o que tienen visiones, o que tienen algo más allá, que por ahí los asusta, o a la familia les asusta, y les dice no pasa nada, y los van escondiendo, lo van cerrando, en lugar de abrir y en lugar de desarrollarlo. ¿Qué le dicen ustedes? Vengan tranquilos, tráiganlos. Le abrimos los brazos porque la mayoría de nosotros está en la misma situación. Entonces le explicamos qué le pasa, por qué le pasa, qué antecedentes. Y que no tiene que tenerle miedo. No solo no tiene que tener miedo. Y la familia, fundamental, ¿no? Porque el miedo de la familia va a estar. Sobre todo que no está solo y que no es raro. Claro. ¿Entendés? Que es claro, mucho bien. más común de lo que la gente cree. Bien. Que la familia lo acompañe y lo lleve hasta la familia fundación. No siempre te acompaña. No, por supuesto. Nadie es profeta ni en su casa ni en su tierra. No, por supuesto. Pero por lo menos, si lo ven más tranquilo, va a decir, bueno. Claro. En términos de mi hijo, dice, bueno, vos vas al Disneylandia de los locos. Pero claro, ahí estamos todos con el mismo nivel de locura y aprendemos. Entonces, claro, una señora con mucho miedo, la otra vez dice, no, porque yo me quería decir hasta que... Sí, aquel tuvo lo mismo, Claro, entonces, ¿qué pasa? No te sentís diferente, aislado. Se abren y es un alivio. Claro, sí, lógicamente, más vale. Digo esto porque muchos esperan, a los 30, a los 40, a los 50 para decir, no, a mí me pasaba y sin embargo, y después remontar, ¿no? Y desarrollar es mucho más difícil. Pero eso también es mucha causa de desarmonía. Claro. ¿no? El negar quién sos y qué es lo que te está pasando o sentir el miedo de desconocer. Claro, por eso, ¿no? Me parece que es importante. La raíz tiene que ver con... A ver, en la historia de la humanidad el conocimiento es poder. Quienes se dieron cuenta que si mucha gente conocía muchas cosas, perdía poder, empezaron lentamente a ir cercenando determinadas porciones. Si los seres humanos no hubieran quemado las grandes bibliotecas, la de Alejandría 2 veces, la de China, no hubieran atrasado a la humanidad en cientos o en miles de años. ¿Está? Y hoy todos compartiríamos
determinados conceptos de información como algo de lo más natural porque forma parte de la naturaleza humana. No somos raros. Cuando digo somos seres de luz viviendo esta experiencia, muchos me quedan mirando como vaca detrás del alambrado. O te encasillan en alguna religión, alguna secta o algo por el estilo. Sí, bueno, y eso también tiene que ver que acá justamente no nos identificamos a través de la religión. Sí es respetado toda religión y toda forma de pensamiento, pero sí entender que somos nosotros, somos los humanos. La espiritualidad no tiene que ver con ningún dogma, con ninguno. Entonces, en el medio de la selva, un nativo originario puede tener una actitud religiosa y de respeto a la madre naturaleza, y de amor entre los miembros de la tribu, que no se tiene acá. De pronto circula por internet la palabrita Ubuntu. Seguramente sabes de qué se trata, pero no. Una investigadora un día le da pone una canasta de frutas muy apetecibles y le dice a un grupo de niños de una tribu africana que el que llegara corriendo y llegara primero se la podía comer toda entera. Sí. Los chicos se tomaron de la mano, fueron corriendo juntos, se sentaron y compartieron. Entonces, cuando le pregunta por qué no el más rápido no lo había hecho, y le dijeron Ubuntu, amiga. Ubuntu significa que no puedo estar yo feliz si los que están al lado mío no son felices, y tenemos un alma colectiva, formamos parte de un colectivo. Entonces, ese es el ejemplo. Cuando el ser humano empiece a darse cuenta que esta es la época de la mancomunión, como una unión, vamos a hacer los cambios que van más allá de cualquier pensamiento filosófico, político o dogmático. En definitiva, sin importar de qué color o de qué extracción te creas que sos, al final naces y te morís como todos. Wow. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde los ubicamos? ¿En Facebook, dirección, Facebook, teléfono, todo? Nos van a encontrar. No tenemos teléfono porque la cooperativa de la zona realmente tuvimos tantos problemas que nos cortaban el cable todas las semanas. Entonces decidimos no tener más el servicio porque lo teníamos. Claro. Nos pueden encontrar por el Facebook. Ponen Fundación Instituto Común Físico de Investigaciones y van a aparecer en nuestro Facebook. FISI, ¿no? FISI, Fundación FISI. Pongan FISI, o FISI Romagnuc, pero hay una página que es Fundación Instituto Cosmobiofísico de Investigaciones, y se van a dar cuenta por las noticias que vamos publicando semanalmente que somos nosotros, porque hay un par de truchos por ahí como en todos lados. Como todo siempre pasa, que utilizan el nombre, ¿no? Sí, y además estamos en la ruta 3, kilómetro 41, Bien. altura 24.800. Sí, de la colectora Juan Manuel de Rosas. Bien. Y todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana hasta más o menos 16, 17 horas. Perfecto, muy bien. Así que meterse en la cuenta de Facebook y solo por supuesto, los sábados. Solo los sábados. Porque son las preguntas clásicas. Claro. Hay que estar a las 10. Otros días no estamos, hay que estar a las 10. ¿Cuánto vale? No cobramos, pero esperamos toda la contribución posible. Claro, bien, eso queda claro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. A vos. Y ustedes están en contacto permanente con el nieto de Pedro, ¿no? Con la familia de Pedro, con el nieto de Pedro. Sí. Él forma parte porque con esto que mencionaste de los truchos y demás, quedar en claro que es por parte de la gente de Pedro Romagnuc, ¿no? Que ustedes... O sea, está la representación familiar a través de Oscar Reta, que es su nieto. También una nuera de Pedro suele venir a la fundación, que era la esposa del hijo del profesor Romagnuc, suele venir. O sea, la familia sigue estando en contacto porque si bien la fundación, como cualquier entidad de bien público, es del Estado, a cargo y custodia del grupo de gente que la lleva a mano, pero toda fundación en realidad es una institución del Estado, que un grupo de gente cuida mientras que la vaya llevando de la manera correcta. Así que ellos siguen participando porque hay afectivamente y por necesidad propia
de hacer su sendero de crecimiento. Claro que sí. Y después la herencia es el espacio y el espacio físico de la pirámide, que es imposible que se truche, porque es enorme, ¿sí? Y está ahí, el que llega la ve. Claro, ¿Sí? exactamente. Que es totalmente original. Sí, con Sí, las sí. medidas que él estudió y sabe que... Entran más de 200 personas. Impresionante. Aparte el predio es hermoso, ¿no? Entonces es una sumatoria de la voluntad, la decisión y la acción nuestra, más los de los colaboradores de recibir y aportar con mejor predisposición lo que podemos compartir, más le sumás a eso el predio, que es hermoso, ¿sí? Y la potencialización de la pirámide. Se alinearon los planetas. Ah, está. Bueno, y esperamos verte así porque Tenemos que ir. Sí, hay que ir para allá. Hay que ir Hay para que allá. ir. Hay que ir para ya, allá. ya te quedan pocas excusas. Ya está. Ya vinieron ustedes para acá. Ahora tenemos que ir nosotros Sí, para allá. exacto. Muchas gracias. no hay gracias, problema. Gracias a vos. muchas gracias. Muchas gracias.